a revisar nuestro examen muy rápidamente. Porque es parte de la norma, esto es obligatorio, no es que hagamos como todos revisamos. Bueno, nuestro examen empezaba así. Decía: los siguientes elementos son partes de la evaluación inicial de C. Y teníamos opciones como triaje, anexos a la evaluación primaria de animación, revisión secundaria ABCD, con la inmediata reanimación de pacientes con lesiones que amenazan la vida, tratamiento definitivo y consideración de necesidad de traslado del paciente. Y todas ellas el excepto es C, ¿verdad? Sí. Porque es en revisión primaria que se hace la ABCD, no en la revisión secundaria, ¿verdad? Bueno, entonces, esa era la pregunta 2, era un caso clínico, fíjense. Y estos casos son importantes que ustedes entiendan y sepan actuar, porque en algún momento van a estar ustedes de este lado de la parte médica. Y decía así: un hombre de 22 años tiene una herida por proyectil de arma de fuego en el labio izquierdo del tórax. Es llevado a un pequeño hospital comunitario donde no hay recursos quirúrgicos. En el departamento de emergencia se le colocó un tubo de tórax, por el cual drenan 700 ml de sangre. El centro de trauma acepta la remisión del paciente, pero justo antes de que el paciente ingrese a la ambulancia para ser trasladado, su presión arterial cae a 80/68 y su frecuencia cardíaca se eleva a 136 latidos por minuto. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué harían ustedes? Revisar la ABCD y mandarlo. Eso, hay que volver a estabilizar al paciente, hay que hacer una nueva revisión primaria recién trasladada. Nosotros habíamos hecho que no podemos trasladar pacientes estables. No sirve de nada, ¿no? Todas las dos cosas va a ser paro y bueno, la pregunta 3 decía: ¿es causa de muerte temprana prevenible por problemas de vías aéreas después del trauma? ¿Cuál es la causa de muerte temprana? Falla elaboración adecuada de la vía aérea, no reconocer la necesidad de una intervención de la vía aérea, incapacidad de establecer una vía aérea, incapacidad para reconocer la necesidad de un plan de vía aérea alternativo, o todas son correctas. Todas esas. Bueno, la pregunta 4 era un caso clínico, por supuesto, y decía: un paciente es llevado a urgencias luego de una colisión automotriz, está consciente y no hay evidencia de trauma externo. Llega con collar cervical y asegurado una tabla espinal larga. Su presión sanguínea es 60/40 y su frecuencia cardíaca 70 por minuto. Su piel está tibia, por lo cual, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Teníamos opciones como: los medicamentos vasoactivos no tienen indicación ni el manejo de este paciente. La hipotensión se debe manejar solamente con reposición de volumen. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, hay una hipotensión, es cierto, pero no hay taquicardia. Pues, ¿en qué estarían ustedes presentes con accidentes de tránsito que hay hipotensión que no hay taquicardia? Shock. Alteraciones a nivel de la médula. Si hay alteraciones a nivel de la médula, ¿qué esperamos encontrar? Flacidez en extremidades y pérdida de los reflejos tendinosos profundos. Por tanto, esa era la respuesta. La pregunta 5 decía: un hombre de 39 años ingresa a urgencias luego de una colisión automotriz. Está cianótico, su esfuerzo respiratorio es insuficiente, tiene un nivel 6 en la escala de coma de Glasgow, su barba dificulta la colocación de la máscara de oxígeno en la cara, el próximo paso más apropiado es: ¿qué haríamos? Asegurar la intubación. Una vía aérea, porque tiene un Glasgow igual o menor a 8, debe estar intubado vacío. Y aparte de la incapacidad de colocar oxígeno. Bueno, y además porque está con datos de insuficiencia respiratoria arcana, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay intubación tocar y plano de los pacientes. Ya sabemos cómo hacer eso, ¿verdad? La pregunta 6 decía: un hombre de 23 años tiene 4 puñaladas en el tórax superior derecho, 4, en una pelea, y es traído al hospital donde se cuenta con todos los servicios quirúrgicos. Tenemos todo lo que se necesita. Todas las heridas se hallan por encima del pezón, o sea, por encima del quinto arco intercostal. Por tanto, están a nivel de todas, nada que ver con la boca. Se lleva a cabo una intubación endotraqueal, toracotomía cerrada,
con tubo y reanimación con cristaloides a través de accesos venosos periféricos de grueso calibre. El examen de ultrasonido enfocado en trauma, el FAST, no revela lesiones intraabdominales. Su presión es ahora 60-0. Ha descendido muchísimo. Es inaudible la presión diastólica. Su frecuencia cardíaca es 160 latidos por minuto. Su frecuencia respiratoria 14 por minuto, ventilando con oxígeno al 100%. Y se han drenado 1.600 ml de sangre en el lado derecho del tórax. El siguiente paso más apropiado para el manejo de este paciente es, ¿cuál es el siguiente paso? Llevarlo a quirófano. Llevarlo aquí. Exploración. Pero es Para ver el origen del sangrado. Es mucha la sangre que va, más de 1.100 en realidad. Ya el paciente debiera ser explorado en quirófano, ¿no? Este es un hospital que tiene todos los recursos, hay cirugía vascular, hay terapia intensiva y todo. Entonces no vamos a trasladar. Bueno, la pregunta 7 decía, un hombre de 56 años es lanzado violentamente contra el volante de su camioneta durante un choque vehicular. Al llegar al departamento de emergencias está diaforético y se queja de dolor torácico. Su presión sanguínea es de 60-40, está hipotenso, y su frecuencia respiratoria 40 por minuto, taquipneico. ¿Cuál de los siguientes signos permite diferenciar de mejor forma un taponamiento cardíaco de un neumotórax a tensión como causa de la hipotensión? ¿Cómo diferenciaríamos? Químicamente. La yugular, infectos yugular. Los ruidos. Y el taponamiento cardíaco. Los ruidos. Los ruidos que hidroaéreos. Respiratorios. Ruidos respiratorios. ¿Cuál tiene ruidos respiratorios positivos? Tamponamiento. Neumotórax hipertensivo continua. En ambos hay irritación yugular. Bueno, la pregunta 8 es siguiente. El paso más importante en el manejo del neumotórax abierto es, ¿cuál es el paso más importante? Solamente 3 lados. Colocar un apósito oclusivo sobre la herida y fijar el precio, ¿verdad? Es lo más importante. Eso puede hacer en el sitio mismo del evento. Pregunta 9. ¿Cuál hallazgo de un adulto es el que con mayor probabilidad requiere manejo inmediato durante la revisión primaria? ¿Qué? En orden de prioridad de nuestras palabras. Abdomen distendido. Puntaje de 11 en la escala de coma de Glasgow. Temperatura de 36,5. Deformidad del muslo derecho. Frecuencia respiratoria 40. Frecuencia respiratoria. Acuérdense A, B, C, D. Siempre, ¿cierto? Que esté con una fractura importante, amputado si quieren, pero nunca olviden hacer así. ¿Ya? Pregunta 10. La primera maniobra para mejorar la oxigenación luego del trauma de tórax es, tenemos opciones, intubar al paciente, evaluar gases sanguíneos o administrar oxígeno suplementario. Esto es lo primero que hay que hacer en el paciente. La pregunta 11 decía, después de estar involucrado en una colisión vehicular, un hombre de 25 años es llevado a un hospital que cuenta con servicios quirúrgicos. El estudio de tomografía computarizada de tórax y abdomen muestra una lesión aórtica y una laceración esplénica, con líquido libre en el abdomen. Su presión sanguínea cae a 70 después de la tomografía. ¿Cuál es el siguiente paso más importante? Obtener una angiografía con contraste, está inestable el paciente. Trasladar a un centro de trauma de mayor nivel, realizar la parotomía exploratoria. Es una indicación quirúrgica, ¿verdad? Bien. La pregunta 12 decía, al manejar a un paciente con trauma craneoencefálico, el paso inicial más importante es asegurar una vía, ¿cierto? Siempre A, B, C. Que tienen un paciente que está quemado, A, B, C. Cualquier trauma que haya, A, B, C, decía. La pregunta 13 decía, una hemorragia del 20% de la probabilidad se asocia con qué cambio va a haber en un paciente cuando haya una pérdida sanguínea del 20% de su volumen. Oliguria, confusión, hipotensión, taquicardia, requerimiento de transfusión sanguínea. Taquicardia es lo que aparece
Y si ustedes quieren 15, 30 o 40%. La pregunta 14 decía: ¿cuál afirmación en relación a la administración intraósea de líquidos es verdadera? Habíamos visto que se puede administrar a través del hueso. ¿Cuál es verdadero? Estamos buscando qué cosa. ¿Solamente se pueden administrar con seguridad líquidos cristaloides? ¿La aspiración de la médula ósea confirma la posición correcta de la aguja? Sí, ¿verdad? Si recuerdan, habíamos de lavado de carne. como solución sanguinolenta o lavado de carne. Ahí estamos en la médula y ahí podemos administrar, ¿verdad? Esa era la respuesta. La pregunta 15 decía: una mujer de 32 años sufrió una colisión vehicular frontal. Se requirieron 30 minutos para sacarla del vehículo. Al llegar a urgencia, su frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria es 16 por minuto y el nivel de la escala de coma de Glasgow es de 15. Al examinarla se encuentran ruidos respiratorios bilaterales simétricos, equimosis en la pared anterior del tórax y distensión de las venas del cuello, indentación y urina. El abdomen está plano, blando y no hay dolor a la palpación. La pelvis está estable, se palpan pulsos distales en las 4 extremidades. De los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿En qué pensarían ustedes? Taponamiento, ¿verdad? Más si ven una equimosis, ¿verdad? Eso les orienta en el diagnóstico. La pregunta 16 decía: en urgencias se evalúa a una mujer de 40 años que sufrió un choque con su vehículo y que usaba cinturón de seguridad. Ella está hemodinámicamente normal, presenta paraplegia a nivel de T10. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero en cuanto a su evaluación y manejo? Es probable que el desarrollo de un shock neurogénico T10 es muy bajo, pero tiene que estar en el funcionamiento. Se requieren estudios de imagen complejos de la columna vertebral antes de ser remitida al centro de trauma. Dado un nivel de lesión, se espera que pueda extender la rodilla, o la movilización en bloque por 4 personas es un abordaje seguro para restringir movimientos de la columna. Bien, la pregunta 17 decía: un paciente de trauma se presenta en urgencias con estridor inspiratorio y una posible lesión de la columna cervical. La saturación de oxígeno es 88%, mientras recibe oxígeno a alto flujo por máscara. Después de evidenciar que no hay obstrucción de la vía aérea, el siguiente paso más apropiado es: tenemos opciones: aplicar tracción cervical, realizar de inmediato una traqueostomía, insertar tubos de tórax bilaterales, mantener el oxígeno al 100% o obtener inmediatamente radiografía de columna cervical, o restringir un movimiento cervical y establecer una vía aérea definitiva. Que esa es la respuesta. La pregunta 18 se ha anulado porque estaba mal formulada. La pregunta 19 dice: son indicaciones del lavado peritoneal diagnóstico en trauma abdominal excepto. Y teníamos opciones. De estas, el excepto es la ayuda por arma blanca con la afectación del peritoneal. ¿Para qué hacemos lavado peritoneal diagnóstico? Ya sabemos. La pregunta 20 decía: son órganos frecuentemente lesionados en trauma abdominal cerrado excepto. ¿Qué órganos se lesionan en trauma abdominal cerrado? Vaso, intestino delgado. El estómago no tiene que ver aquí. Entonces, excepto el estómago, ¿verdad? Bien. La pregunta 20 decía: el efecto cavitacional del trauma abdominal se debe a. ¿Cuándo vemos ese efecto cavitacional? Proyectil de manifold de alta velocidad, ¿verdad? La pregunta 22 decía: son contraindicaciones del lavado peritoneal diagnóstico excepto. Heridas del diafragma es una contraindicación. Cirrosis avanzada es una contraindicación. Fracturas de pelvis es más bien una indicación. Si hay una fractura de pelvis y no sabemos si hay dentro lesión, hay que hacer una contraindicación, ¿verdad? Lesión del tubo digestivo por arma de fuego es contraindicación. Trauma retroperitoneal es contraindicación porque no llega el líquido de la fusión. La pregunta 23 decía: ¿cuál es la estructura que se daña en un 15 a 10%, es decir, en tercer lugar en los casos de trauma? ¿Cuál? La pregunta 24 decía:
¿Cuál estructura se lesiona en su mayoría por proyectiles de arma de fuego? Intestinal, ¿cierto? La pregunta 25 decía, ¿cuál es la cantidad de eritrocitos en la que un lavado peritoneal diagnóstico se puede considerar como positivo? 100.000. Mayor de 100.000 litros. ¿Sí? Ah, no. Mi Pregunta 26 es decir, es indicación quirúrgica en trauma abdominal. Y aquí tenemos que ver indicaciones. Indicación quirúrgica. Trauma abdominal por arma de fuego. ¿Es una indicación o no es una indicación? Sí. Sí es indicación, ¿verdad? Inestabilidad hemodinámica por TEC. Lavado peritoneal diagnóstico de 5 cc con líquido cero sanguinolento. Ecofaz positiva. Entonces es A y D. ¿Cierto? Bien, la pregunta 27 decía, es el segundo paso del manejo del shock. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer. Reconocer que el paciente está en shock. Primero que tenemos que hacer. El segundo paso. Identificar la causa. Identificar la causa y paralelamente iniciar también, ¿verdad? Eso es lo que teníamos que marcar. Sí. La pregunta 28 decía, son ejemplos de exceso vascular en el manejo de shock excepto. Habíamos visto que en shock tenemos que tener un acceso vascular y eso podríamos hacerlo a través de vías periféricas de diverso calibre, vía central o a través de la función intraósea, ¿verdad? Bien. Catéter periférico de grueso calibre en venas de antebrazo. Sí, ¿verdad? Vía intraósea en acceso venoso central en vena cefálica. Fácil, porque este es periférico, ¿verdad? Están las cargas. Bueno, esa era la respuesta. Ese debe ser. 29, es decir, en el tratamiento del shock hipovolémico, según la respuesta inicial a la reanimación con líquidos, cuando la pérdida sanguínea estimada es de 30%, se espera. ¿Qué cosa? Usted se esperaría. Respuesta rápida, una respuesta transitoria o una ausencia de respuesta. La pregunta 30 decía, son consecuencias fisiológicas de traumas torácicos, excepto, aquí entramos a fisiología. ¿Qué le pasa al paciente con un trauma torácico fisiológico? ¿Hay hipoxia tisular? Sí, porque hay una restricción respiratoria, hay menos oxigenación en títulos, ¿verdad? ¿Hay taquicardia? Sí, porque es un mecanismo compensador, ¿verdad? ¿Hay hipercardia? Sí, porque se acumula el CO2 y no se... ¿Hay alcalosis metabólica? Acidosis, cambio de metabolismo, acidosis, ácido láctico. Y la acidosis es la que provoca daños, ¿verdad? Bueno, esa era la respuesta. La pregunta 31 decía, ¿es signo clínico que puede ayudarnos a diferenciar entre neumotórax hipertensivo y hemotórax masivo? ¿Cómo diferenciarlos? Ruidos respiratorios disminuidos. ¿Están en ambos o solo en uno? En ambos. Entonces no nos sirve para diferenciar. Disnea. Ambos. Taquicardia. Ambos, por mecanismo compensatorio. Dificultad respiratoria. Ambos. Distensión de las venas del cuerpo. ¿Quién tiene distensión de las venas del cuerpo? El colapso de Eso. Hipertensivo y incomputación yugular, ¿cierto? El motor masivo está perdiendo sangre, no hay incomputación. Pregunta 32. En relación con el trauma abdominal, todo lo siguiente es correcto, excepto el trauma abdominal está presente en un 13 a 15% de los accidentes fatales, correcto. El trauma abierto representa el 65% del total de los casos. Con mayor frecuencia, ¿cierto? Por tanto, esa era la respuesta. La pregunta 33 decía, en orden de importancia es el tercer órgano afectado en trauma abdominal por proyectil de arma de fuego. ¿Cuál es el tercer órgano? Hígado. La pregunta 34 decía, son pruebas de laboratorio que se solicitan de rutina en pacientes politraumatizados. Paciente que llega con politraumatismo,
¿Qué exámenes pedimos de rutina? El hemograma básico. ¿Es de rutina? No es de rutina. Sí. Electrolito. Amilasa sérica. Por tramo Sí, familiar. por el trabajo control. ¿GPT? No es de rutina. Alcoholemia sí, de retina sérica sí. ¿Verdad? Y etcétera. Y finalmente la última pregunta, 35, decía, ¿es indicación de la parotonía en trauma abdominal? Es seco. La hematuria en trauma abdominal abierto. Es indicación. Signo imagenológico de Gilbert. Es. Trauma abdominal cerrado y ecofaz positivo. Es indicación. Datos de peritonitis. Es indicación. Ninguna. Es la verdad. ¿Ya? Bueno, si han hecho así, obviamente tienen sí. Ok, una pregunta se ha anulado, un tanto sobre 34 puntos o 34 preguntas para hacer su evaluación. ¿Ya? Se promedia en base a la regla de 3 tipos. Por decir, si tienen 25 buenas, entonces se multiplican. Entonces, si 34 son, equivale a 100 puntos, 25 no sabemos a cuál. 25 por 100 dividido entre 34. Y ese es uno. Si es que saliera una nota de 70.6, se promedia al inmediato superior, 71. Si sale 70.4, con 70. ¿Ya? Cuando es mayor a 0.5 o igual a 0.5, se promedia. Si es menor, pues ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Comentario? ¿Estaba muy difícil? Queremos verlas. Las notas no hay problema. Las notas van a estar hasta jueves máximo en el sistema. Bueno, entonces nos queda por avanzar para el domingo, ¿verdad? Bien. Antes de empezar a tocar temas de tarea abdominal, fíjense que es importante que nosotros hagamos un recuerdo anatómico de las estructuras para poder entender mejor la patología benigna y maligna en la pared. ¿Ya? A partir de aquí en adelante, hasta que termine nuestro año, fíjense que vamos a ver primero patología benigna de lo que fuera, ¿no es cierto? De estómago, intestino delgado, expulsión, etc. Después vamos a ver la patología maligna, pero es importante siempre hacer un breve recuerdo anatómico para que se entienda mejor. ¿Ya? Bueno, si vamos a hablar de pared abdominal, necesitamos saber cómo está formada esta pared abdominal. ¿Cómo está formada anatómicamente esta pared? ¿Cuántos elementos tiene? No, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculos, aponeurosis, peritoneo. ¿Ya? ¿Algo más respecto? Valle del campo está. ¿Algo más? Bueno, primero tenemos a la piel, ¿no es cierto? Es el órgano más voluminoso que tenemos sobre el cuerpo. Esta piel nos defiende de agresiones externas, evita que se evapore nuestro agua. Es una barrera que nos protege. Ya ustedes verán que cuando hay alteraciones como las quemaduras, tenemos problemas, ¿no es cierto? Hay infecciones, se pierden líquidos. De hecho, si la quemadura es extensa, el paciente pierde líquidos importantes. Y entonces eso amerita una conducta de reanimación. ¿Ya? Después de la piel está el tejido celular subcutáneo, que esto es variable. Algunos será de pocos milímetros y algunos será de milímetros. Es muy variable. Los que somos de Cochabamba, pues tenemos grandes en el abdomen, estamos hablando. En este tejido celular subcutáneo, fíjense que hay dos pseudofascias, la fascia de Camper y la fascia de Scarpa. No son fascias verdaderas, son engrosamientos del tejido celular subcutáneo que asemejan una aponeurosis, una fascia. Entonces la más superficial es la de Camper y la más profunda es la de Scarpa. La de Scarpa es más denso que la de Camper. ¿Ya? Eso cuando entren a quirófano y estén en una cirugía abierta, por favor, pregunten, ¿dónde está la fascia de Camper? Muéstrenme la fascia de Scarpa, les van a mostrar. Y ahora si tienen la oportunidad de ayudar, ustedes mismos van a poder ver. ¿Ya? Bueno,
Después de este tejido celular subcutáneo está el grupo muscular con sus aponeurosis. Y en este grupo muscular, fíjense que tenemos dos músculos voluminosos a nivel anterior que se llaman rectos abdominales anteriores, ¿no es cierto? Y después tenemos en la parte anterolateral tres grupos musculares dispuestos en planos desde el más superficial hasta el más profundo. El más superficial se llama oblicuo externo, también llamado oblicuo mayor. El que está por dentro es oblicuo menor y el que está más adentro es el músculo transverso. Después de estos músculos vamos a encontrar un elemento anatómico que se conoce como la fascia transversalis, ¿ya? Esta fascia transversalis se parece al peritoneo parietal. Es una estructura elástica, pudiéramos llamar, no da ninguna resistencia y ustedes con dos pinzas pueden estirar y va a ceder como si fuera el peritoneo parietal. Es muy parecida al peritoneo parietal. A ese elemento se llama fascia transversalis. Debajo de esta fascia transversalis está la grasa preperitoneal o tejido adiposo preperitoneal, ¿ya? Pues hay otro tejido adiposo también a ese nivel. Y finalmente, debajo de este tejido adiposo preperitoneal está el peritoneo parietal. ¿Ya? Todas esas capas, si ustedes suman, son 9 estructuras o elementos anatómicos. Y esos van a formar la pared abdominal. Habíamos dicho que en el grupo muscular, el oblicuo externo es el músculo más externo, oblicuo mayor, también llamado de la pared anterolateral del abdomen. Este músculo oblicuo externo es el músculo más voluminoso del abdomen que vamos a encontrar. ¿Dónde se inserta? ¿Quién recuerda? ¿Quién se acuerda de sus altos estudios en anatomía? Ay, bueno, sí. ¿O de clínica de Peino? ¿O de Rubiel? Ya, entonces, ¿cómo es? ¿Dónde se inserta? Las costillas. 12 costillas. Las 6 a 7 últimas costillas, en las caras laterales específicamente, ¿verdad? ¿Dónde más? Si solo fuera ahí serían músculos intercostales. ¿Dónde más? ¿Cuál va a poner? Este músculo oblicuo externo. Entonces, ¿dónde más se inserta? La cresta iliaca. ¿Dónde más? La línea alta. ¿Dónde más? En la síntesis del pubis, ahí también existe. Bien, fíjense que las fibras más superiores se dirigen hacia abajo y hacia la parte central, es decir, estas que son altas van así, en esta dirección. Se entrelazan con las del lado opuesto para formar la línea alba y forman parte de la vaina anterior de los rectos. Las más inferiores, fíjense las de las últimas costillas, ya no van a la línea alba. Estas se insertan en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y en el pubis. Ahí se insertan las fibras más inferiores. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Oblicuo externo, esa es la línea alba. Oblicuo interno, está por dentro. Este es un músculo que tiene sus fibras en dirección contraria a la del oblicuo externo. El oblicuo externo iba de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, si ustedes quieren. También se inserta, fíjense, en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y también llega a insertarse en el pubis. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en las últimas costillas o cartílagos costales. Y también fíjense que las fibras van a formar parte de la vaina anterior de los rectos y la línea alba. ¿Ya? Es un músculo que está por debajo del oblicuo externo, que es más pequeño. Si quieren, esta es la disposición del músculo oblicuo interno. Fíjense que como un abanico va en este sentido. El oblicuo mayor va en este sentido. ¿Ya? Generalmente,
por dentro vamos a encontrarnos otro músculo importante que es el músculo transverso de la pelvis. En este mapa van a ver. Este es un músculo que se inserta en la fascia toracolumbar, que está en la parte posterior. Y desde aquí, fíjense, sus fibras en dirección transversal van a dirigirse hacia la parte anterior. Entonces se le insertan también en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterior superior, en el pubis, en las últimas costillas, y se entrelazan con las del lado opuesto formando la línea alba y la vaina anterior de los rectos. ¿Ya? Esta disposición la vamos a ver después, cómo es que forman esa vaina anterior. Después tenemos a los músculos rectos abdominales, los rectos anteriores del abdomen. Estos músculos son músculos, como su nombre dice, rectos, que se insertan o van desde la sínfisis del pubis, que está aquí abajo, hasta las últimas cartílagos costales y la apéndice cifoides. ¿Ya? Este grupo muscular, los rectos abdominales anteriores, son los únicos músculos que no tienen fascia o aponeurosis propia. La aponeurosis está dada por los músculos vecinos, por la conformación de las aponeurosis de los músculos vecinos. No tienen ellos aponeurosis propia. Bueno, reconocido la estructura muscular, vamos a ver el espacio peritoneal. ¿Dónde está o cómo está limitado ese espacio peritoneal? ¿Cuál es el límite superior? En otras palabras, ¿de qué estructura está ese espacio peritoneal? ¿Se acuerdan que vimos que hay desde la piel hasta el peritoneo un montón de... ¿No? El peritoneo y la grasa. Ahora sí. Ya, la fascia transversal es como un límite superior. El peritoneo parietal. Ya. Entonces, entre la fascia transversal y el peritoneo parietal, ahí está el espacio preperitoneal. ¿Qué elementos ocupan ese espacio preperitoneal? Por una parte, la grasa preperitoneal. ¿Ya? Esa grasa preperitoneal ocupa ese espacio. Además de eso, tenemos la arteria y vena epigástricas inferiores, ¿verdad? Que discurren en este espacio preperitoneal. ¿Ramas de quién serán las epigástricas inferiores? Femoral. De la femoral, ¿no? No. Casi. Ilíacas. ¿Cuál ilíacas? ¿Comunes? Externo. ¿O externas? Externo. ¿Externas? Externo. Acuérdense de los alfileres. ¿Me ponen alfileres si docente anatomía? Sí, ¿verdad? Acabas de conocer ilíaca externa. La ilíaca interna, si ustedes recuerdan, va a la pelvis y irriga todos los elementos de la pelvis, incluso el perineo a través de la arteria pudente interna, ¿verdad? La ilíaca externa se hace superficial, se separa de la interna y va a atravesar un ligamento que se llama ligamento inguinal o ligamento de Kupffer. Por debajo de ese ligamento pasa la ilíaca externa. Antes que atraviese este ligamento se llama ilíaca externa. Cuando atraviesa, cambia de nombre, se llama femoral. Lo mismo la vena. Vena femoral, atraviesa ese ligamento por debajo, vena ilíaca externa. Antes que atraviese esta arteria, este ligamento, se sigue llamando ilíaca externa, ¿no es cierto? Ahí da como última rama colateral estos vasos epigástricos inferiores, que tienen una dirección recurrencial, es decir, una dirección contraria. Se desprenden y ascienden hasta el ombligo para anastomosarse con las epigástricas superiores, que vienen de quién? Una arteria que va paralela a La mamá interna. mamá interna. Ahora se llama torácica interna. Antes se llamaba mamá interna. Y esta es la subclavícula, ¿verdad? Bueno,
Esas arterias están en el espacio preperitoneal. Existen algunos vestigios embrionarios también, como el ligamento umbilical medial, los mediales, y el ligamento falciforme del hígado. ¿Ya? El ligamento umbilical medio medial es el buraco, ya que va desde el ombligo hasta la vejiga. Disculpe, ¿cuál dijo que era el ligamento que atravesaba la línea que externa? Para cambiar de nombre, Sí. ligamento inguinal. También llamado de pupa. Algunas veces les digo pupa, pero en el examen, ¿qué será pupa? Es el inguinal. Bueno, ¿cómo está irrigado la pared abdominal? Fíjense que la pared abdominal es un elemento que está muy bien irrigado. Ya no tiene una sola arteria, sino muchas arterias que irrigan la pared. Dentro de ellas habíamos visto los vasos epigástricos inferiores, fíjense, que se anastomosan alrededor del ombligo como los epigástricos superiores. Además vamos a encontrar las arterias de retinaca profunda, que también van a irrigar la pared inferior sobre todo, y las arterias lumbares, las arterias dorsales, las últimas dorsales o intercostales si quieren, y las dorsales. Todas estas arterias hacen shunts anastomóticos, se anastomosan unas con otras, crean una red vascular importante. De manera que si a nosotros se nos ocurriera ligar aquí la epigástrica inferior, aquí la ligaríamos, nosotros la epigástrica profunda o incluso la epigástrica inferior, no se necrosaría nuestro abdomen. Seguiría muy bien irrigado, por esos shunts anastomóticos que decíamos. ¿Ya? Entonces eso nos garantiza a que va a seguir irrigado nuestro abdomen. Por eso en algunas cirugías, por ejemplo en unas hernioplastías, decolamos el tejido celular subcutáneo del plano aponeurótico, separamos y hacemos bolsones a veces hasta aquí atrás y digamos, todo esto está sin irrigación porque estamos separando estructuras. Y no se necrosa, fíjense, por esta irrigación importante. ¿Ya? Bien. En relación a la irrigación venosa y linfática es muy parecida. Aquí fíjense que trazamos una línea imaginaria a nivel del ombligo. Todas las venas que están por encima del ombligo terminan a nivel de la vena axilar y esta en la subclavícula. Y todas las venas o toda la sangre, si quieren, por debajo del ombligo va a terminar en el callado de la sapena, para finalmente terminar en la vena femoral. Lo mismo en la parte linfática. Si trazamos esa línea imaginaria, todos los ganglios que estén por debajo del ombligo, toda la linfa más bien por debajo del ombligo, va a ir a los ganglios inguinales. Y toda la linfa del ombligo hacia arriba va a ir a los ganglios axilares. ¿Ya? ¿Para qué es importante esto? Para neoplasias. Cuando ustedes vean conmigo tumores o neoplasias, estos tumores se diseminan por vía hematógena y por vía linfática. Hematógena se refiere a las venas, no van por las arterias, van por las venas, ¿verdad? Y cuando operamos tenemos que hacer vaciamiento ganglionar, así se llama. Significa que tenemos que sacar ganglios, ¿no es cierto? Porque ahí metastatizan los ganglios. Entonces, si el tumor estuviera aquí, ¿dónde haríamos el vaciamiento ganglionar? En la inguinal, que tenemos un melanoma, hay que ir ahí y sacar todos sus ganglios. Si el tumor estuviera aquí arriba, hay que ir hasta la axila y sacar los ganglios axilares. Ya para eso no sirve. Bien. En relación a la inervación está dada por los nervios intercostales, los nervios que vienen de la médula misma. Estas van a dar inervación motora y sensitiva, además a nuestra pared abdominal. Y bueno, conocido ya esto, ahora vamos a ver algunas anomalías de la pared abdominal. Y dentro de estas anomalías vamos a encontrar anomalías que son congénitas y anomalías adquiridas. Congénitas significa que el paciente del niño nace con un problema, generalmente por falta de un desarrollo normal embriológico, ¿ya? Y adquirida significa que nació normal, pero en el transcurso de su vida algo pasó y ese algo condicionó que tenga alguna anomalía. Dentro de estas anomalías congénitas vamos a encontrar algunas importantes, como por ejemplo el onfalocele, la gastrofisis, la hernia recién nacida, etc. Entonces el onfalocele se debe a una falta de crecimiento, de desarrollo embrionario, donde no se forma parte de la pared abdominal anterior.
y que nacen así los niños. Vean ustedes que está abierta la cavidad peritoneal, ustedes están viendo el intestino está cubierto por el labio, ¿no? Y parte del peritoneo. Pero no tiene pared, no tiene músculo, no tiene piel, no tiene nada, está hacia arriba. ¿Ya? A esto se llama onfalocele, acuérdense. En cambio en la gastrospisis también es muy parecido. La diferencia es que en esta no hay nada que cubra. No hay, los intestinos no están protegidos ni por el ano ni por el peritoneo, sino que están expuestos así como están bien. ¿Ya? Pues son las congénitas. La otra congénita es la hernia umbilical del lactante. La hernia umbilical viene del cordón umbilical, ¿no es cierto? Todos los niños nacen con el cordón umbilical y lo que se hace al nacimiento es cortar ese cordón umbilical. Ahí queda en muchos niños, en la mayoría diríamos, una hernia, ¿no? Que cuando el niño llora, puja, hace la maniobra de Valsalva, sale una masa así como está bien. Entonces la gente se asusta, los papás se asustan, tienen un globo, no sé qué será, tienen que su intestino, etc. Esta hernia umbilical del lactante es la única hernia o el único defecto en la pared que se cierra solito, que no requiere un tratamiento quirúrgico en la mayor parte de los casos. Pues cuando tengamos esto, cuando tengan esto, ustedes tranquilicen a la familia, digan, es normal, no se asusten, no va a pasar nada. Hay que esperar 2 años para ver que eso se cierre, ese orificio. Y hay un orificio así, que comunica la piel con la parte interna. Entonces hasta los 2 años se cierra, en la mayor parte de los casos. Si no se cerró, todavía permanece abierto, hay que esperar 2 años más. Y a partir del 5.º año recién se opera si es que tuviéramos ese problema. ¿Ya? Entonces esta es la única hernia en la que se espera. Las demás hernias inguinales o cualquier otra parte se operan cuando se diagnostica, no importa la edad del paciente. Que tiene 6 meses y tiene hernia inguinal, hay que operar ese, porque el riesgo de complicaciones es alta. En cambio en esta es muy baja el riesgo de complicaciones, por eso podemos esperar. Bueno, la otra hernia, esta ya no es congénita, esta es hernia adquirida o anomalía adquirida, es la hernia umbilical adquirida. Esto ocurre porque ese anillo o ese orificio umbilical se ha cerrado, pero después se ha vuelto a abrir. Esto puede ocurrir durante la infancia, durante la niñez, la adolescencia, la etapa adulta, la juventud, la tercera edad, la cuarta, quinta edad, en cualquier momento de la vida. ¿En quiénes es más frecuente esta hernia umbilical? En las mujeres durante la gestación, porque el útero distiende la pared abdominal, crece la pared abdominal y esa presión aumentada hace que eso que se ha cerrado se vuelva a abrir. ¿Ya? Y a partir de ahí salga una hernia umbilical. Como esta es después que se ha cerrado, decimos hernia umbilical adquirida. ¿Ya? Pero bueno, tanto estamos hablando de hernias. ¿Qué es una hernia? Primero tenemos que tener conocimiento de qué es una hernia. Defecto de la pared abdominal que permite construcción de contenido, ya sea Salud. ¿Qué más? ¿Qué cosas tiene que tener una hernia? anillo, el Saco y anillo, saco y contenido. Entonces esas cosas tenemos que incluir en nuestra definición. Y por lo tanto diríamos, una hernia es una protrusión de algún elemento de la cavidad abdominal a través de un orificio natural o adquirido y revestido de un saco. ¿Ya? ¿Dónde está el anillo? ¿En qué plano de la pared? ¿Recuerdan que había muchas capas en la pared abdominal? Desde la piel hasta el peritoneo. ¿Dónde está el anillo? ¿Cuál de esas capas? Muscular. ¿Quién forma el saco y quién forma el contenido? ¿Han llevado ideas en técnicas? Sí, ¿verdad? No, ¿cómo no? Este es su temario, no pueden decir. Bueno, de todas las capas que habíamos visto, a nosotros nos interesan 2 específicamente. Una, que es la aponeurosis. Después nos interesa otra capa, que es el peritoneo parietal.
¿ya? Y aquí adentro estarían las asas de intestino, ¿ya? La cavidad peritoneal. ¿Ya? Está durmiendo, bien, mientras la aponeurosis esté indemne, no va a pasar absolutamente nada en el paciente. Cuando en la aponeurosis hay un defecto, una solución de continuidad o orificio, la presión, acuérdense que el abdomen tiene una presión positiva, ¿verdad? Esta presión positiva empuja las vísceras y todo el contenido hacia la parte externa. Entonces, cuando hay un defecto en la pared, en el plano aponeurótico, este peritoneo parietal va a salir. Por lo tanto, si sale el peritoneo parietal, va a haber una comunicación, fíjense, con los órganos internos y la parte externa. Entonces, a través de aquí va a salir el intestino. Entonces, ¿dónde está el salud? Muchos están resfriados. Parciales. En esta época nadie sabe, estamos en Semana Santa, ¿verdad? Meditación. Bueno, nuestro anillo está aquí, en el plano aponeurótico. El saco forma el peritoneo parietal que sale a través de ese anillo, y el contenido puede ser asas de intestino delgado, de intestino mayor, etc. ¿Ya? En general, así se formula. ¿Está claro? Sí. ¿Entienden? Espero que así sea. Nosotros sabemos de ejercicio. Bueno, entonces, la hernia umbilical aquí decíamos es más frecuente en mujeres durante la gestación. Existen otras anomalías, estas sí son congénitas por persistencia del conducto onfalo-mesentérico. Este conducto onfalo-mesentérico biológicamente une el intestino anterior y el intestino medio, si ustedes recuerdan, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el intestino se forma fuera del cuerpo, que después va rotando y finalmente ingresa antes de que nazca el niño y crece el abdomen y cierra ese defecto? Y se oblitea nuevamente el conducto onfalo-mesentérico. Entonces este conducto onfalo-mesentérico está localizado a más o menos 60 centímetros de la válvula ileocecal, el límite entre intestino anterior e intestino medio, si quieren, ¿ya? Este conducto onfalo-mesentérico normalmente tiene una comunicación, decíamos, entre el intestino y el amnios, ¿ya? Por eso es como una comunicación, pero eso tiene que obliterarse y cerrarse. En algunos casos no ocurre así. Entonces, si vemos desde ese punto de vista, veríamos un conducto que comunica el intestino delgado, el ilio, con la pared abdominal. ¿Okay? En algunos casos se cierra, decíamos. Fíjense que en algunos casos puede cerrarse el segmento que está en relación al intestino delgado y cerrarse el segmento que está en relación a la piel. Si ambos segmentos se cierran, pero el intermedio queda abierto, vamos a tener el quiste del conducto onfalo-mesentérico. Así se llama esta anomalía. Se acumula líquido, por eso es quiste del conducto onfalo-mesentérico. En otras situaciones, puede que no se haya cerrado y permanezca todo el tiempo abierto. Entonces aquí vamos a tener una comunicación entre el intestino delgado y la piel del paciente. Eso se llama fístula del conducto onfalo-mesentérico, ¿no es cierto? Una fístula del conducto onfalo-mesentérico. En otros casos vamos a tener que se cierra el segmento que está en relación al intestino delgado, también de la piel, pero vamos a tener una zona quística pegada a la pared, y esto se conoce como seno del conducto onfalo-mesentérico. En realidad es un quiste, pero por esta forma se denomina seno del conducto onfalo-mesentérico. Y en otros casos vamos a tener que permanece abierto el segmento del intestino delgado y cerrado el segmento de la pared abdominal. Esto puede continuarse con un fibro, con una cuerda, un elemento tendinoso, o puede estar esto obliterado y solamente vamos a tener esta estructura. Esto se conoce como divertículo de Meckel. ¿Ya? Por eso se forma, ¿no? ¿Qué es el divertículo de Meckel o por qué se forma? Por una falta de obliteración o la persistencia del conducto onfalo-mesentérico. A veces ni entendemos qué es eso. Pero ahora ya sabemos que es por eso. ¿Ya?
Por favor, no repitan así como loritos. Si les comento cosas, como loritos saben. Pero entender y explicar es más difícil. Bueno, vamos a ver las anomalías adquiridas. Ya habíamos visto parte de ellas, de la hernia umbilical adquirida, pero hay otras anomalías como la diástasis de los músculos rectos abdominales. Esto, fíjense que es importante que reconozcan porque a veces se confunde con una hernia por la presentación clínica que tiene. Los dos músculos rectos abdominales normalmente están juntos, ¿verdad? Normalmente están juntos alrededor del ombligo. Habíamos dicho que se insertan esos músculos en las síntesis del pubis y arriba en el apéndice sifoides y los músculos tiroides. En algunas situaciones se separan estos músculos. Pues al separarse, dejan una zona debilitada en la parte anterior del abdomen, en la línea alba, si ustedes quieren, la parte ventral. ¿Y cómo clínicamente vemos eso? Pedimos al paciente, levante los pies sin doblar las rodillas y se ve así. Ah, tiene una hernia, dice. El paciente dice, vos sale así, ¿no es cierto? Pero fíjense que, fíjense que eso es diástasis de los músculos rectos abdominales. Aquí no es una hernia, porque para ser considerado una hernia tiene que tener anillo, sacro y contenido. No hay anillo, solo están separados los músculos, ¿no? Y eso hace que protruya los elementos de la cavidad. Muchas veces esta diástasis de recto se acompaña de otras comorbilidades que aumenten la presión intraabdominal, como por ejemplo los problemas respiratorios, el EPOC, la fibrosis pulmonar, etc. En esos casos, pues el paciente aumenta la presión intraabdominal porque está tosiendo, etc., porque utiliza la musculatura abdominal para respirar, y eso hace que se debiliten estos músculos y se separen. En algunas mujeres multíparas también puede presentarse esta diástasis de los rectos abdominales, ¿ya? Y en aquellos pacientes que tengan colágeno mal, etc., también puede producirse esta diástasis de recto. No es una hernia, habíamos dicho, no le va a pasar absolutamente nada al paciente, ¿no? Estéticamente sí se ve mal, ¿no? Me gustaría estar en la playa y que se vea así, ¿no? O en la piscina. Entonces, en un 10 a 15%, sin embargo, puede dar sintomatología. Significa que le va a doler al paciente cuando haga un esfuerzo físico y protruya esa masa constante. Entonces ahí, en esos casos sí se puede operar. ¿Qué es lo que hacemos en la cirugía? Normalmente ingresamos hasta la pared abdominal y lo que vamos a hacer es plicar esta pared para volver a unir los rectos abdominales. Es decir, mis rectos están aquí, ¿verdad? Están aquí separados y esto es el tejido redundante. ¿Qué hacemos? Aplicamos de esta forma. Entonces al aplicar, estoy llevando los músculos rectos. Imagínense, aquí están mis rectos del abdomen. Este recto lo estoy acercando al medio y este otro también, y estoy suturando con puntos. Entonces vuelven a su anatomía normal. Anteriormente, algún cirujano mayor tal vez van a escuchar hablar que se utilizaba la técnica de Cattell, ¿no? Es una técnica en la que se cortaba la aponeurosis. Imagínense, esta es la aponeurosis que está flácida y que protruye cada vez que el paciente hace esfuerzo. Partían a la mitad, así como una laparotomía hasta llegar a la cavidad, y esto lo que hacían era superponer con la otra. Esta era la técnica de Cattell, aumentando la resistencia, ¿no? Y a veces se ponía una malla. No se decía la técnica de Cattell hoy en día, simplemente la aplicatura, y generalmente reforzamos con una malla, ¿ya? En los casos en los que se acompañan de comorbilidades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc., no podemos hacer eso, porque si nosotros cerramos este defecto, estaríamos aumentando la presión intraabdominal, ¿verdad? Entonces, si este es el recto y estoy acercando, estoy disminuyendo la capacidad del abdomen y por lo tanto estoy aumentando la presión intraabdominal. Y esto puede llevar al síndrome compartimental abdominal, ¿verdad? Por eso no se corta. No se corta ni se aproxima. Ah, ok. ¿Ya? Entonces en ellos, en los pacientes poseedores o con insuficiencia respiratoria, fibrosis que tengan esto, está contraindicado la cirugía. Si nosotros operamos, va a quedar estéticamente muy bonito, todo, pero no va a respirar el paciente. Porque acuérdense, ¿qué alteraciones hay en el síndrome compartimental abdominal? ¿Qué alteraciones? Hay un aumento de la presión intraabdominal por encima de 20 milímetros de mercurio.
Claro, en realidad por encima de 12, 12. ya hablamos de hipertensión intraabdominal. Pero más de 20 ya es síndrome compartimental. Pero ¿qué repercusión hemodinámica tiene en el paciente? Este síndrome compartimental puede matar al paciente. Es causa de muerte. ¿Cómo? Aumenta la Para presión. comprimir la vena. Bacterias. Muy bien. Las Vena venas. inferior. Dos cosas ocurren. Hay una restricción respiratoria y una restricción circulatoria. Las dos pueden matar al paciente. ¿Por qué hay restricción respiratoria? Nuestro diafragma es un fuelle. Cuando aumentamos la presión, asciende y no desciende. Entonces hay una restricción respiratoria. ¿Cómo compensa el paciente a esto? Aumenta la frecuencia respiratoria, pero no la intensidad. Respira así. Más veces, pero no haciendo que el diafragma descienda. ¿Ya? Entonces, no es suficiente, por supuesto, para oxigenar los tejidos. ¿Qué hace el cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces hay taquicardia en los pacientes. Por otra parte, esta presión aumentada comprime a nuestra vena cava que está delante de los cuerpos vertebrales. No tiene dónde huir. La arteria está lateral, la arteria más el retroperitoneal no pasa nada, pero la vena está justo delante de los cuerpos vertebrales. Al comprimir, disminuye la luz de la vena cava inferior. Y si disminuye la luz, llega menos sangre al corazón. Hay una disminución del gasto cardíaco. Menos sangre, menos oxigenación, más taquicardia en el paciente, como mecanismo compensatorio. Finalmente, fibrilación auricular, ventricular, muerte del paciente. Por eso no se debe operar en esos pacientes, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Bien, vamos a ver en un capítulo entero síndrome compartimental abdominal, hipertensión intraabdominal. Vamos a ver con detalle, no se preocupen si alguien no entiende. Otras anomalías adquiridas de la pared son las hernias. Ahí habíamos dicho, tenemos una obstrucción y un movimiento de la cavidad abdominal a través de un orificio natural o arterial y revestida de un suelo. Nuestra pared abdominal, la mayor parte está formada por estructuras musculoponeuróticas. Lamentablemente no tenemos un refuerzo óseo como en el tórax, por ejemplo. El tórax está con un refuerzo óseo, ¿no es cierto? Hay una caja torácica que protege los órganos internos. Nuestro abdomen, pues tenemos una columna en la parte posterior y en la parte anterolateral, solo músculos y aponeurosis. Además, la presión en el abdomen es positiva. Todo esto predispone a que salga hernias en cualquier parte. Cuando nosotros aumentamos la presión intraabdominal, tenemos riesgos de que salgan. ¿Por dónde van a salir las hernias? Primero por los orificios naturales, ¿no? El orificio umbilical que se ha obliterado es una zona débil. Todas las zonas débiles son zonas potencialmente herniógenas. Entonces, como está el orificio cerrado, es una zona débil. Cuando aumentamos la presión, ese se abre. Entonces vamos a tener una hernia umbilical. Podemos tener hernias ventrales. Hernias ventrales se refieren a las hernias que salen en la línea media del abdomen. ¿Ya? A estas las podemos dividir en tres tipos. Las hernias umbilicales cuando salen a nivel del ombligo. Las hernias epigástricas cuando salen entre el ombligo y la apéndice sifoides. Las hernias hipogástricas cuando salen entre el ombligo y la sínfisis de Arturis. Hay otras hernias como las hernias de Spiegel, por ejemplo, que salen por fuera de los músculos rectos abdominales y por debajo del arco abdominal de Douglas, ¿no? Son zonas débiles. Las hernias inguinales, que son las más frecuentes, fíjense que las hernias inguinales son el 75% de todas las hernias que ustedes conocen. Y sin embargo, a veces son los que menos conocemos de esas hernias. Nos dicen cuáles son los elementos anatómicos, a veces no entendemos, ¿verdad? Cuando veamos hernias vamos a ver con detalle, con dibujos si quieren, como si fueran de escuela, para que ustedes aprendan, ¿ya? Bien, entonces hay hernias inguinales que son más frecuentes en varones, hay hernias crurales que son más frecuentes en mujeres, esto por la parte anatómica de la pelvis femenina, masculina, etc. Tenemos hernias más raras que se llaman hernias inusuales, que salen, por ejemplo, por el agujero obturador del hueso ilíaco. Hay un orificio, ¿no es cierto? El agujero obturador, por ahí salen hernias hacia el muslo, hacia el tercio superior del muslo. Esas se llaman hernias obturatrices. Hay hernias que salen por el perineo, fíjense, en la parte perianal, cerca entre la vagina y el recto, o en el recto, paralelo al recto, y esas son las hernias perianales, o perineales, perdón.
Incluso tenemos hernias en la región lumbar, en la región posterior del abdomen, ¿no? Las hernias lumbares. Ahí tenemos dos zonas débiles, ¿se acuerdan? Un triángulo superior débil que se llama triángulo de Greenfield, ¿ya? Y las hernias son hernias de Greenfield. Y el triángulo de Petit, que está más abajo, que también es una zona débil. Por ahí puede salir hernias, puede salir el peritoneo parietal y también puede salir el intestino, fíjense, desde la cavidad peritoneal va hacia el retroperitoneal y por ahí puede ser. Entonces, hernias hay en todas partes del abdomen, ¿ya? Todas son, o la mayoría son adquiridas, algunas pueden ser congénitas. Otra anomalía adquirida es el hematoma de la vaina de los rectos. Los rectos abdominales están formados por aponeurosis que no son de los mismos rectos, sino por prolongaciones de las aponeurosis vésicas. Y en algunos pacientes, fíjense que estos músculos rectos pueden sangrar, sobre todo después de haber sufrido el paciente traumatismos y generalmente con el antecedente de que el paciente toma algún anticoagulante, como la warfarina, por ejemplo. Entonces, los pacientes que tienen alteraciones en la coagulación y que han sufrido un traumatismo, puede aparecer una equimosis así en la pared abdominal, ¿no? Eso se llama la anomalía adquirida de hematoma de esta vaina de los rectos. Este hematoma es muy doloroso para el paciente y puede crecer en expansión, ¿no? Si el paciente está con una alteración importante en la coagulación, esto va a seguir sangrando y va a crecer. Si nosotros le hiciéramos un estudio imagenológico, veríamos probablemente en una tomografía esto que están viendo. ¿Saben ver imágenes, verdad? Sí, pero no. Sí, pero no así. Aprendemos más en los rotes. Bueno, entonces vamos a aprender. Ya, esta es una tomografía, ¿ya? De abdomen. Estamos viendo la región posterior, cuerpos vertebrales, apófisis espinosas, están parte de los músculos ilíacos. Y si ustedes ven aquí, vemos tres grupos musculares. ¿Cómo se llama este músculo? Oblicuo externo. Este es el transverso, ¿verdad? Lo mismo aquí, tres grupos musculares. Y aquí adelante, este es el recto anterior del abdomen, ¿verdad? Pero fíjense en este otro recto cómo está aumentado el hematoma de la vaina de los rectos. ¿Ya? Lo mismo en este otro corte, ¿no? Fíjense el hematoma de la vaina. En una ecografía, esta es la imagen que vemos. ¿Ya? Entonces, si el paciente está estable hemodinámicamente, no requiere ningún tratamiento más que suspender la anticoagulación. Suspendemos la anticoagulación, damos antibióticos al paciente porque esto va a formar coágulos y si no se absorben los coágulos se puede infectar y hacer un absceso. Entonces damos antibióticos, suspendemos la anticoagulación y con eso generalmente para, no hay nada más que hacer. Esto se limita a la vaina anterior de los rectos. No se Luego expande. se resume la Sí, se terapia. absorbe. Ya No. hacemos control si se va a dar. ¿Y si no tomara anticoagulante el paciente? Es muy raro que ocurra. Ah, ok. Siempre ocurre en la mayoría de los La mayor parte de las veces por eso. Entonces Tendría se que quitan los preguntar. anticoagulantes, se resuelve y se vuelve a dar. Sí, Se cambia la claro, dosis, ¿no? por supuesto. Pero eso generalmente ocurre cuando está sobre anticoagulado el paciente. O sea, muchas veces pasa en nuestro medio. Se le dice al paciente cada 6 meses va a volver a consultar, el primer año cada 6 meses como reloj, después le estará valiendo. O sea, me dice lo mismo, me da un tratamiento. Hay que volver a perder un tiempo. Y 2, 3 años sin visitar a su médico y de pronto su TP, en vez de estar en 3, está en 10, su IN, perdón, y su TP está en 100, y entonces sangra de todo. ¿Ya? Si el paciente estuviera inestable hemodinámicamente, que esto estuviera en expansión y crecimiento y que no mejora, hay que entrar, hay que operar, abrir esa vaina anterior de los rectos, identificar el vaso que está sangrando y ligarlo. Es una opción que se puede hacer. O electrofulgurar, hacer hemostasia de lo que esté sangrando. ¿Ya? Si se complica, de pronto dejó de sangrar, ustedes le dieron antibióticos y se ha hecho un absceso porque tiene coágulos. Siempre que haya coágulos hay un riesgo de coronavirus. Igual hay que abrir, es un absceso de pared, hay que abrir esa vaina anterior de los rectos, la aponeurosis y drenar el absceso. Generalmente se deja drenajes aspirativos tipo hemovac después que se hace ese procedimiento. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver neoplasias malignas de la pared abdominal. No son frecuentes, son más bien raras las neoplasias malignas de la pared, ¿no? Son
mucho menos frecuentes que otros tumores a nivel abdominal. Dentro de estos vamos a ver el tumor desmoides, que es un tumor que se produce en la pared misma del intestino, ¿no? Estos en los planos musculares, etc. Eso es un músculo, perdón, es una neoplasia que tiene un crecimiento importante, que crece en forma importante y puede invadir estructuras peritoneales y también invadir localmente o por vecindad a la pared. Cuando el tumor es bastante grande, así como están viendo, la resección quirúrgica es más complicada, porque necesitamos reconstruir la pared abdominal. Y para eso utilizamos mallas, prótesis, etcétera, para la reconstrucción de la pared. Cuando es pequeño, no hay mucho problema, se hace una biopsia y con eso va. Después tenemos, bueno, esto es parte igual del tratamiento de tumores bastante grandes que dejan partes importantes del abdomen sin cubierta. Entonces hay que hacer rotaciones de colgajo, hay que colocar mallas y con eso reconstruir la pared misma. Los sarcomas de pared abdominal también son frecuentes. Estos sarcomas son también de crecimiento rápido y tienen una invasión local por vecindad. Y muchas veces pues hay infiltración de vasos, de estructuras, y esto limita un poco el alcance quirúrgico, porque no podemos resecar vasos importantes en los que estuviera adherido este tumor. ¿Cuánto tiempo toma para que se forme ese? Meses generalmente. ¿Meses? Sí. Lo que pasa es que el paciente no viene, pues son tumores ¿Qué es eso? Yo no entiendo por qué. no vienen. Cuando se dan cuenta ya su abdomen está así deformado, grande y recién acuñado. Entonces se saca lo que se puede del tumor, se queda un remanente y ese remanente a los pocos meses vuelve a crecer, metastatiza y a No veces se hace causa quimio, radio. también se hace, aunque no responde muy bien a la quimio. Más frecuente que los tumores primarios son los tumores metastásicos, ¿no? Pueden haber metástasis de otras regiones del abdomen, como de la mama, por ejemplo, que metastatiza el abdomen, o incluso de cánceres intraabdominales, por ejemplo, del cáncer gástrico, ¿no es cierto?, donde aparece a nivel del ombligo un nódulo metastásico, ¿no?, el signo de la hermana María José, que debió ver en semiología seguramente, o el ganglio de Cho, por ejemplo, todas. Eso sí me acuerdo. Sí, entonces, esos tumores metastásicos son mucho más frecuentes que los tumores primarios que hablábamos a nivel de la pared misma. ¿Bien? Bueno, yo creo que vamos a quedar aquí. Gracias.